Escorpio, existe un lado tuyo que casi nadie conoce, y no porque lo ocultes, sino porque no todos soportarían verlo. Pablo Vidente revela que el signo de Escorpio no nació para vivir en la superficie de la vida. Mientras otros signos intentan protegerse del dolor, Escorpio desciende hasta el fondo de él. Y es precisamente ahí donde habita su poder más incomprendido. El lado oscuro de Escorpio no es debilidad, no es destrucción gratuita, no es maldad, es conciencia cruda, es ver verdades que otros prefieren negar. Desde muy temprano, Escorpio percibe que el mundo no es tan seguro, tan justo ni tan simple como dicen. Y esa percepción lo cambia todo. Aprendes a leer silencios, a sentir intenciones, a notar cuando algo está mal incluso antes de que suceda. Pero este don tiene un precio alto. Soledad emocional, desconfianza, demasiada intensidad para relaciones superficiales. Pablo Vidente advierte que el verdadero peligro no está en la oscuridad que Escorpio lleva, sino en el momento en que intenta fingir que no la tiene. Cuando Escorpio niega su propia sombra, ésta comienza a actuar sola, en forma de celos, control, autosabotaje o rupturas silenciosas. Pero cuando ese lado es reconocido, ocurre algo raro. Escorpio se vuelve emocionalmente impenetrable, magnético sin esfuerzo y aterradoramente lúcido. Este es el signo que muere y renace varias veces en una misma vida. Siempre más fuerte, más frío por fuera y más consciente por dentro. Y quizá lo que más asusta a las personas no sea la intensidad de Escorpio, sino el hecho de que ve aquello que pasan toda la vida intentando esconder de sí mismas. Ahora, la pregunta que queda es: ¿estás usando ese lado oscuro como fuente de poder o permitiendo que te controle en silencio? Escorpio, Pablo Vidente revela que tu lado poderoso nace exactamente del lugar donde la mayoría de las personas se quiebra. Mientras muchos huyen del dolor, tú te transformas a través de él. El problema es que casi nadie te enseñó a usar esa fuerza de forma consciente. Desde muy temprano, Escorpio aprende que confiar demasiado duele, que abrirse demasiado cuesta caro y que mostrar vulnerabilidad puede ser usado en tu contra. Entonces creas capas. No muros visibles, sino capas emocionales, estratégicas y silenciosas. Observas antes de actuar, pruebas antes de confiar, sientes antes de hablar. Y eso hace que las personas nunca sepan exactamente qué estás pensando. Ese es tu poder oculto. Presencia intensa, mirada profunda, energía que invade el ambiente sin decir una sola palabra. Pablo Vidente advierte que Escorpio no necesita demostrar nada a nadie, porque su impacto se siente, no se explica. Pero hay un punto delicado aquí. Cuando ese poder se usa solo como defensa, se convierte en prisión. Empiezas a vivir en estado de alerta constante, como si siempre estuvieras esperando el próximo golpe. Y eso cansa. Cansa el cuerpo, la mente y el corazón. El lado oscuro, cuando no se integra, crea aislamiento emocional, relaciones basadas en el control y un miedo silencioso a perder el dominio de la situación. Pero cuando Escorpio entiende que no necesita dominarlo todo para sentirse seguro, algo cambia radicalmente. La intensidad deja de ser peso y se convierte en autoridad emocional. Las personas empiezan a respetarte no por miedo, sino por presencia. Ya no reaccionas, eliges. No te vengas, cierras ciclos. No suplicas, te alejas en silencio. Pablo Vidente afirma que el verdadero poder de Escorpio surge cuando deja de luchar contra su propio abismo y aprende a caminar dentro de él con lucidez. Y ahora te pregunto, ¿has estado usando tu intensidad para protegerte del mundo o para posicionarte con conciencia dentro de él? Escorpio, existe una herida específica que moldea tu lado más oscuro, y Pablo Vidente revela que no nace de la debilidad, sino de la traición emocional. En algún momento de tu vida, alguien tuvo acceso a lo más verdadero que había en ti. Sentimientos, secretos, lealtad absoluta. Y esa persona falló. Puede que no haya sido un evento escandaloso, pero fue lo suficientemente profundo como para enseñarte que confiar sin reservas tiene consecuencias irreversibles. A partir de ahí, algo se cierra dentro de ti. No de forma dramática, sino definitiva. Sigues sintiéndolo todo, pero comienzas a filtrar quién merece verlo. Esta herida no te vuelve frío, te vuelve selectivo. El problema es que, cuando no se reconoce, empieza a comandar tus decisiones en silencio.
Pones a prueba a las personas hasta el límite, creas escenarios para ver quién se queda, provocas rupturas antes de que el abandono venga de fuera. Pablo Vidente advierte que Escorpio muchas veces prefiere destruir el vínculo con sus propias manos antes que revivir el dolor de ser traicionado otra vez. Y eso puede parecer control, pero en realidad es miedo a entregarse sin garantías. El lado poderoso de Escorpio nace cuando entiendes que no necesitas blindarte del mundo entero por una herida antigua. Tu fuerza está en elegir conscientemente quién entra, no en excluir a todos. Cuando esa herida se integra, dejas de confundir intensidad con sufrimiento y comienzas a vivir conexiones profundas sin perder tu soberanía emocional. Ya no necesitas probar lealtad a través del dolor ni medir el amor por lo mucho que aguantas. La oscuridad dentro de ti empieza a convertirse en claridad. Y en ese punto, Escorpio se vuelve raro. Alguien que siente profundamente, pero no se pierde en sus propios abismos. Ahora dime con honestidad. ¿Esa herida ha guiado tus elecciones o ya estás listo para usarla como fuente de madurez emocional? Escorpio, Pablo Vidente revela que tu lado más oscuro no aparece cuando estás débil. Surge cuando te sientes emocionalmente amenazado. Es ahí donde el instinto toma el control. No reaccionas como los otros signos. No explotas, no gritas, no haces escenas. Te callas. Observas. Registras. Y decides internamente si esa persona sigue formando parte de tu vida o no. El problema es que, muchas veces, esa decisión ocurre sin previo aviso para el otro. Escorpio corta los lazos por dentro antes de cortarlos por fuera. Y cuando finalmente se aleja, ya no hay retorno. Ese es tu poder, y al mismo tiempo, tu peligro. Pablo Vidente advierte que Escorpio no olvida lo que sintió, y no es rencor, es memoria emocional profunda. Recuerdas tonos de voz, miradas, promesas rotas, pequeñas incoherencias que nadie más percibió. Y eso te da una enorme ventaja. Rara vez eres engañado dos veces de la misma manera. Pero cuando este mecanismo funciona sin conciencia, te transforma en alguien que vive siempre un paso atrás, esperando el error del otro para confirmar una desconfianza antigua. El lado poderoso de Escorpio aparece cuando entiendes que no toda amenaza es real y que no todo error es traición. Cuando aprendes a diferenciar peligro verdadero de detonante emocional, tu energía cambia por completo. Dejas de vivir a la defensiva y pasas a actuar con autoridad silenciosa. Las personas sienten que no pueden manipularte, pero también perciben que no juegas juegos emocionales. Te vuelves claro, firme y selectivo, no cerrado. Pablo Vidente afirma que el verdadero dominio de Escorpio no está en controlar al otro, sino en no perderte a ti mismo cuando te sientes vulnerable. Y ahora te pregunto, ¿te estás protegiendo de amenazas reales o repitiendo defensas creadas por dolores que ya pasaron? Escorpio, Pablo Vidente revela que existe un momento decisivo en la vida de todo escorpiano. El instante en que te das cuenta de que no todo poder necesita ser usado. Hasta entonces, aprendes a sobrevivir a través de la intensidad, la lectura psicológica y el control del entorno emocional. Pero llega una fase en la que eso ya no es supervivencia, es exceso. Sientes demasiado, percibes demasiado, cargas demasiado. Y empiezas a preguntarte por qué, aun siendo tan fuerte, sigues sintiéndote cansado por dentro. Ese es el punto de inflexión. El lado oscuro de Escorpio madura cuando entiendes que no necesitas estar siempre listo para la guerra. Que bajar la guardia no significa perder poder, sino redirigirlo. Pablo Vidente advierte que muchos escorpianos confunden fuerza con tensión constante, cuando en realidad el verdadero dominio nace de la calma. Cuando no reaccionas a provocaciones, cuando no te explicas a quien no lo merece, cuando no compites por atención, ganas sin confrontar. El magnetismo de Escorpio crece cuando eliges el silencio correcto, el alejamiento estratégico y la presencia firme. Empiezas a atraer personas que respetan tus límites, no a quienes los ponen a prueba. Y algo interno se reorganiza, la mente se desacelera, el cuerpo se relaja, la intuición se vuelve más clara. La oscuridad deja de ser un lugar de lucha y se convierte en fuente de sabiduría. Escorpio poderoso no es el que domina, sino el que no es dominado por emociones antiguas. No es quien controla relaciones, sino quien elige dónde invertir su energía. Pablo Vidente afirma que, en este nivel,
Escorpio deja de demostrar y empieza a existir con autoridad. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Todavía crees que necesitas estar siempre en alerta para ser fuerte o ya percibiste que la verdadera fuerza comienza cuando sueltas el exceso de control? Escorpio, Pablo Vidente revela que tu poder más temido no está en la intensidad emocional, sino en la capacidad de cerrar ciclos sin mirar atrás. Pocos signos logran hacer esto de verdad. Cuando decides que algo terminó, no es impulso, es conclusión interna. Ya pensaste, sentiste, analizaste, probaste límites y observaste señales hasta no quedar ninguna duda. Por eso, cuando Escorpio se aleja, el impacto es profundo. Las personas sienten el vacío de tu ausencia como si algo esencial hubiera sido retirado del ambiente. El lado oscuro aparece cuando ese cierre ocurre sin comunicación, creando rupturas que dejan rastros de incomprensión. Pero el lado poderoso surge cuando entiendes que cerrar ciclos no tiene que ser cruel. Puede ser limpio, firme y definitivo. Pablo Vidente advierte que Escorpio no nació para cargar vínculos muertos por lealtad ciega o culpa emocional. Su espíritu es de transformación. Lo que no evoluciona, se cierra. El problema es cuando confundes apego con profundidad e insistes en historias que ya cumplieron su propósito. Eso drena tu energía, distorsiona tu intuición y te mantiene atado a versiones antiguas de ti mismo. Cuando aprendes a soltar sin rencor, ocurre algo raro. Tu presencia se vuelve más ligera, pero no menos intensa. No pierdes profundidad, ganas dirección. Las personas empiezan a sentir que estar a tu lado es un privilegio, no un campo minado. Dejas de vivir finales dramáticos y empiezas a elegir comienzos alineados. Pablo Vidente afirma que Escorpio alcanza su punto máximo cuando entiende que el poder no es mantener todo bajo control, sino saber que merece continuar. Y ahora reflexiona con sinceridad. ¿Tienes el valor de cerrar lo que ya terminó dentro de ti o sigues sosteniendo ciclos solo por miedo al vacío que viene después? Escorpio, Pablo Vidente revela que el verdadero test de tu lado poderoso ocurre cuando no estás en crisis, sino en estabilidad. Es fácil acceder a la fuerza en el caos. Lo difícil es mantener conciencia cuando todo parece tranquilo. Muchos escorpianos se sienten incómodos cuando la vida desacelera, como si la ausencia de intensidad fuera señal de peligro. Y entonces, sin darte cuenta, creas conflictos internos, desconfías de lo que está funcionando o pones a prueba relaciones que por fin están equilibradas. El lado oscuro actúa aquí como inquietud. Una necesidad constante de profundidad que confunde paz con vacío. Pablo Vidente advierte que Escorpio necesita aprender a diferenciar aburrimiento de serenidad. No toda tranquilidad esconde traición. A veces es solo el resultado de elecciones más maduras. Cuando aceptas que no necesitas sufrir para transformarte, ocurre algo poderoso. Tu energía deja de ser reactiva y pasa a ser creadora. Usas tu percepción profunda para construir, no para investigar amenazas invisibles. Tus vínculos se vuelven más sólidos, tu mente más clara, tu intuición más precisa. La oscuridad deja de arrastrarte hacia abajo y empieza a sostener tus decisiones. Escorpio consciente no pierde intensidad. Aprende a dirigirla hacia el propósito, no hacia la prueba emocional. Pablo Vidente afirma que este es un estado raro. Cuando ya no buscas el abismo para sentirte vivo, porque encontraste profundidad dentro de ti. Y ahora reflexiona. ¿Puedes permanecer en paz sin sentir la necesidad de crear intensidad o aún confundes la calma con falta de significado? Escorpio, Pablo Vidente revela que después de atravesar todas estas capas, existe un estado que pocos alcanzan. El de la soberanía emocional absoluta. En ese punto, ya no reaccionas para demostrar fuerza, no te cierras por miedo ni te entregas por carencia. Tú eliges. Y esa elección cambia por completo la forma en que el mundo responde a ti. Las personas sienten que no pueden cruzar tus límites, pero también perciben que no juegas juegos ocultos. Tu energía se vuelve limpia, directa, intensa sin ser caótica. El lado oscuro, ahora integrado, se transforma en lucidez estratégica. Ves patrones antes de que se repitan. Percibes intenciones sin paranoia y actúas sin culpa. Pablo Vidente advierte que este es el nivel en el que Escorpio deja de vivir ciclos de pérdida para vivir ciclos de poder silencioso. No necesitas ganar discusiones, porque ya venciste internamente.
No necesitas validación, porque ya te reconociste. Y lo más impresionante, cuanto menos intentas controlar, más control real tienes sobre ti mismo. Tu presencia empieza a transformar ambientes, no por imposición, sino por coherencia. El abismo que antes asustaba ahora sostiene. Y en este nivel, Escorpio no teme la oscuridad, habita la oscuridad con conciencia. Así que reflexiona con verdad. ¿Estás dispuesto a asumir este nivel de responsabilidad sobre ti mismo o aún prefieres culpar al mundo por el poder que no decidiste usar? Escorpio, Pablo Vidente revela que la etapa final de tu lado oscuro y poderoso no es dominación, venganza ni frialdad, es libertad interior. Después de atravesar pérdidas, rupturas, silencios y renacimientos, entiendes algo que pocos comprenden. Nada externo puede controlarte cuando estás alineado con tu propia verdad. El miedo a perder, a ser traicionado o a quedarte solo pierde fuerza, porque ya sobreviviste a todo eso dentro de ti. La oscuridad ya no te asusta, te fortaleció. En este nivel, Escorpio no necesita demostrar profundidad, no necesita esconderse detrás de máscaras ni endurecer el corazón para protegerse. Te vuelves intenso por elección, no por defensa. Tu presencia es firme, tu mirada clara y tus decisiones definitivas. Pablo Vidente afirma que cuando Escorpio llega aquí, deja de repetir ciclos inconscientes y empieza a crear su propio destino emocional. No reaccionas al pasado, no vives rehén de heridas antiguas ni entregas poder a quien no lo merece. Simplemente sigues adelante, sabiendo exactamente quién eres y que ya no aceptas. Y por eso el verdadero Escorpio asusta. No porque destruye, sino porque no puede ser dominado. Ahora, la última pregunta que resuena es: ¿seguirás temiendo tu propio poder o finalmente asumirás quién te has convertido después de todo lo que sobreviviste?